¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora, señor? Bienvenidos a otra edición de Dicen que Dicen. En el programa de hoy vamos a estar con el escritor, el docente, el conferencista, Charly López. Charly López suele hacer programas muy entretenidos, en realidad son tremendamente entretenidos, de frases, de palabras que a veces no sabemos por qué las pronunciamos, y él lo que hace es ahondar precisamente, bueno, en lo popular, ahondar en las raíces de esas palabras y en cómo las distintas generaciones a lo largo de los siglos inclusive le dan otro sentido. El libro que acaba de publicar se denomina ¿De dónde vienen las frases y palabras de nuestro lenguaje cotidiano? Con Charly López vamos a hacer esta edición de Dicen que Dicen y después de estos auspicios. Es acá, Estación Alvear, un barrio abierto a vos. Deja de postergar tus planes. Solicita un préstamo en Banco Coinac y hacer realidad eso que tanto querés. Ingresa a bancocoinac.com o acércate a nuestras sucursales. Avalian, cobertura médica, cuidarte para lo que viene. En Buenos Aires, Palladio Hotel, Callao 924. Inelro, productos pensados para siempre. Maers Climatización, sistemas de calefacción por agua, calderas y radiadores. Lumiar, fábrica de aberturas de aluminio de alta prestación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. La segunda seguros, lo primero sos vos. Che, si nos piden el seguro acá estamos en el horno, ¿no? Tranquilo, no tengo el celular. ¡Qué campeón! Digital Sport Shopping Online. Artículos deportivos y de moda. Digitalsport.com.ar. Medife está conmigo, con el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Binder, depósito fiscal. Lo prometido, la presencia de Charly López, autor de Detrás de las Palabras, En una palabra, Inewar, La línea, Historias del aula, Aulas en conflicto, ¿Por qué decimos? Se desempeña como columnista en programas de radio y televisión, actualmente en TN, en Canal A, ¿no? Donde aprendimos a conocerlo a través de una serie de incursiones esporádicas. Bueno, colabora en todos los medios de comunicación. Charly resulta una persona muy entretenida y está presentando lo que decíamos, este libro, de dónde vienen las frases y palabras de nuestro lenguaje cotidiano. Bienvenido, Charly, al programa. ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Muchas gracias por la convocatoria. A ver, lo primero, ¿cómo nace esta pasión por indagar el significado, ¿no?, de frases y de palabras? A ver, esto nace hace muchos años, porque yo siempre digo, ¿no? Están los chicos, yo diría cuando era adolescente, 14, 15, no lo sé, están los chicos que les gustan los tornillos, la parte de la escuela técnica y otros que... Bueno, a mí siempre me gustaron las palabras, siempre me gustaron las palabras. Y creo que la cosa empieza cuando empiezo a desarmar las palabras, cuando empiezo a separar las partes que la componen. Entonces, un día, pero así, sin darme cuenta, que si lo hiciéramos todos encontraríamos un montón de cosas, descubro la palabra maniatar y la separo y digo, maniatar. Uy, pero claro, mani de mano, atar. Maniatar es atar las manos. Otro día encuentro, y yo me acuerdo claramente, mira que hace años de esto, la palabra desayuno, porque uno la dice toda corrida. Pero vos decís, des es un prefijo que de alguna manera inhibe lo que le sigue, ¿no? Entonces, ¿cómo? Hay un ayuno. ¿Cuál es el desayuno? El que hacemos a la mañana después de no comer durante la noche. Y hubo otras cosas, me acuerdo, la palabra armario. Qué raro, armario. Yo me acuerdo haber comentado, tenía que haber armas. Y luego de grande me entero que sí, que efectivamente se llamaron así porque originalmente allí se guardaban armas. Y ahí empieza la cosa. Bueno, a ver, en este libro, ¿no?, en el que estamos presentando ahora, que estás presentando vos por todo el país, has estado en distintas ciudades, lo estás haciendo también en la capital federal. ¿Cómo surge la idea de los capítulos HOTS, ¿no? Porque hay palabras que solamente las vas a mencionar vos en el programa de hoy, no vamos a incursionar nosotros en preguntarte, simplemente vamos a dar 2 o 3 tips y vos lo vas a desarrollar
por qué incursionaste en lo hot, ¿no? Vinculado a prácticas sexuales, por ejemplo, también al sexo. ¿Por qué esa decisión? Bueno, primero digamos que no todo el libro es así. Este libro tiene el origen y las historias de 250 dichos, de esos que puede usar cualquiera todos los días. Pero ahí a mí se me ocurrió que las malas palabras, como se las mal llama, tenían un espacio. Entonces hubo un debate editorial. Porque, bueno, esta es editorial Aguilar, yo creo que es uno de los 2 grupos más grandes del mundo, uno de los 2 o 3 que hay en el mundo, porque es Penguin Random House. Entonces, quería consultar, porque digo, a ver si yo me escribo todo esto, investigo todo esto. Bueno, hubo un debate. Yo dije, la palabra, ese capítulo, ese apéndice hot, que es bastante generoso al final, va a aparecer, primero que esta vez por lo menos estamos con palabras o malas palabras, entre comillas, de origen sexual. Vos sabés que tienen que ver las malas palabras con las secreciones, con lo escatológico, con lo sexual. Yo elegí lo sexual, es lo que más me divertía, lo que más me gusta. Entonces, ¿qué pasó? Digo, bueno, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Pero de qué manera? Bueno, se debatió. Yo lo voy a hacer con altura, con delicadeza, académicamente. De hecho, ayer, el director, en una conversación, un cruce de pasillos informal, el director de noticias de Canal 13, le dije ayer, no, fue hace 3, 4 días, ahora que me acuerdo, le digo, bueno, hoy voy a hacer tal palabra, ¿cómo vas a decir eso? No la voy a decir, la voy a explicar. Bueno, en el libro se debatió, ellos confiaron en mi habilidad para contar las cosas delicadamente y, bueno, se hizo. Y yo creo, y además vos me preguntaste la razón, bueno, yo no digo que no haya, pero yo no encontré. O sea, las malas palabras forman parte de nuestro vocabulario. Y si vos, Alberto, mandás a alguien a algún lugar, está bueno que sepas por lo menos a dónde lo estás mandando. Y eso es lo que yo hice. Bueno, vamos a empezar entonces en este primer bloque, porque tenemos un programa completo, vagina y sus sinónimos vulgares, Charlie. Vamos a ver. Primero, por supuesto, vagina es un término formal que significa vaina, funda, o sea que da la idea de que algo debe ir adentro. O sea, las cosas son así y ya somos grandes como para andar disimulando lo más básico que existe en la historia del ser humano. Ahora, ¿qué pasa? Vagina no tiene ningún problema. Pero hay sinónimos vulgares y la mayoría de ellos siguen esa idea de que guardan algo adentro. Y es ahí cuando aparecen palabras que en este país representan vagina, pero en otros no. Por ejemplo, ese es el caso, yo me hago cargo de todo lo que digo, este es el caso de un término que si vos vas a México es de lo más común, y me refiero a la palabra cachucha, que no es otra cosa que una gorra. O sea, uno va, yo tuve la suerte el año pasado de estar una semana en México. Y bueno, y veía de pronto cachuchas de distintos colores, decía. Después me encontraba, por ejemplo, bueno, cachucha, claro, que lleva algo adentro, y lleva la cabeza del individuo. Pero si buscamos el diccionario de la lengua española, también cachucha significa embarcación. Eso que significa, lleva gente adentro. Ahora, si vamos a otro, vamos a ir a una que es bastante vulgar, no la voy a decir, la voy a insinuar. A ver. ¿Será que de chico me dijeron, esa es muy mala? Es la que lleva un animal adentro, un reptil, por ejemplo, una tortuga. Es una caparazón que lleva un animal adentro y que justamente por forma y por la idea de contener algo, también pasó a ser el principal sinónimo, vamos a decir, soez, para referirse a la vagina. Y te digo una más. Venimos de la antigua España, una cajita pequeña donde se ponían las limosnas, o sea que había dinero adentro. Bueno, a esa cajita le cambiaron la I por la E y ahí tenemos otro sinónimo que incluso da origen a un verbo
que tiene que ver con el hecho de entusiasmarse o empecinarse demasiado con algo. Él está enlimosnado, vamos a decir, con tal proyecto. Y bueno, creo que todos sabemos. Hay un dulce, el dulce de cajetas, ¿no? Que es el dulce de leche. Bueno, exacto. Es el dulce, ahora lo tengo que, exacto, lo es tengo el que dulce decir de yo, leche. Charlie, lo podés decir vos. No, sí, pero en este momento me había olvidado que exactamente, en muchos países está el dulce de cajeta, que bueno, por supuesto que el argentino como que reacciona un poco extrañamente porque hace otras asociaciones. Bien. Pene y sus sinónimos vulgares. Bien. A ver, pene significa rabo. Otra cosa, colita, un rabito. En algunas partes de España, yo no tengo amigos en España, y alguna vez cuando ando por allá los visito. Y en una oportunidad escuché que hablaban de un niño, una criatura, un bebé, sí. y decían la colita para llamarle al pito, como decimos nosotros familiarmente. Y yo empecé a indagar un poco. Bueno, pene es rabo en realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Me gusta cuando hablamos de pene. Vamos a empezar con la número 1, digamos, más común, que empieza, yo no la digo, con pi. Igual que pis. ¿Y qué por qué? Porque esa palabra, ambas, son onomatopéyicas. O sea que en casi, no, pero en muchos países, fíjate que en inglés, hacer pis, hay un verbo, pi, lo único que se escribe con doble E. Entonces, en alemán, en otros, la palabra es casi la misma. Y de ahí nace la palabra que nosotros usamos. Pero hay otras que tenemos los argentinos, algunas que derivan, ¿cómo decirlo?, del lenguaje de los pueblos originarios. Por ejemplo, el quechua. Y una de ellas viene de puruncu. ¿Qué era el puruncu? Un mate, una calabaza, que las dejaban secar, la cortaban, nosotros sabemos. El porongo uruguayo. El porongo uruguayo. Exactamente. El porongo uruguayo, que por asociación de género, con la más vulgar de todas, como sinónimo de pene, la usamos en femenino. Lo tengo que decir, es poronga. Y como eso no nos bastó, ahí aparece el berre, un artilugio del lunfardo que invierte sílabas, y ahí sale garompa. Vos fijate que es más o menos lo mismo, y que bueno, son palabras que nosotros usamos y que a algunos les hace bien decirlas, porque garompa será por la regla gramatical que cumple al pie de la letra MP, descarga, digamos, alivia cuando uno la dice o da algún sentido de satisfacción. Bajar la caña. Bien, esta es una palabra que está asociada lamentablemente con algún tipo de castigo. Vamos con esto. Si uno va a un lugar y le cobran mucho, como a mí me ha pasado varias veces, entonces yo digo, uy, me bajaron la caña. Yo pensé que iba a gastar 10.000 y gasté 18.000. Un ejemplo. Pero también tiene que ver con el sometimiento sexual. O sea, no siempre castigo, pero implica sometimiento. Y eso tiene que ver con el origen. ¿Por qué? Porque el que bajaba la caña originalmente era el boyero, el que conducía los bueyes. Entonces, yo estoy muy en contra de la violencia contra los animales y me duele esto, porque los pobres bichos nacieron bueyes, podíamos haber sido nosotros los bueyes, nos tocó este formato. Entonces, ¿qué pasa? El boyero usaba una caña con un aguijón de hierro en la punta, entonces lo bajaba y le pegaba para que el buey caminara más rápido. El pobre buey, cuando veía que el hombre estaba por bajar la caña, apuraba el paso, y de ahí la expresión. Y también, yo te lo cuento, vos sos un hombre muy joven, no lo habrás visto eso, pero allá por la década del 70 no había nacido, apareció, exacto, bueno, yo sí había nacido, pero era chico, y esa expresión me llamó, una publicidad, me llamó muchísimo la atención, porque aparecía una mujer cuyo nombre no recuerdo, pero luego fue una modelo sexy, famosa, me olvidé el nombre,
Esta señorita apareció en una publicidad de una caña, me refiero a una caña alcohólica, una bebida alcohólica que competía con la más popular. Esta bebida alcohólica aparecía en un estante. Ella estaba en una habitación con el vestido muy apretado, había un caballero y ella le decía al hombre, refiriéndose a la botella, Carlos, ¿me bajás la caña? Decía. Claro, porque estaba muy alta y en consecuencia él le bajaba la caña. Creo que duró en televisión 3, 4 días y el que le guste, búsquela, va a encontrar una versión en malas condiciones, pero la va a poder ver. Y bueno, y eso, por supuesto, la gente nunca se olvidó. La caña se llamaba, la digo porque creo que no está mal, se llamaba Carlos Gardel. Vos fíjate, caña Carlos Gardel. Vamos a hacer una pausa, Charly. Cuando regresemos seguimos traduciendo algunas frases y palabras. ¿Nos esperás, por favor? Bueno, ¿de dónde vienen las palabras? El libro de Charly López, ya volvemos.